a otra clase de principios de derecho constitucional y derecho administrativo. Hoy veremos estado de excepción y de emergencia. Es muy importante que ustedes conozcan estos institutos, es decir, estas formas de intervenir, ya que son situaciones excepcionales y por lo establecido en la Ley de Seguridad Interior y Defensa Nacional, existen posibilidades de que las Fuerzas Armadas sean convocadas para apoyar a la seguridad interior para restablecer el orden. Bueno, nuestra Constitución Nacional tiene enumeradas situaciones de excepción. Es decir, son situaciones singulares e impredecibles. La emergencia es una situación anormal, extraordinaria y se considera excepcional. Entonces, decimos que escapa a la regulación normal y cotidiana. También reviste cierta peligrosidad esta situación de emergencia. Según Vidal Campos, la gama de emergencias es muy variada, pero la podemos agrupar en 3 categorías. Vale aclarar que es de la teoría constitucional en general y no es que se aplica, que estas circunstancias se van a dar en nuestra Constitución. Entonces, estas categorías son, por un lado, la guerra, por otro lado, los desórdenes domésticos o internos, por otro lado, la crisis económica. Y estas 3 situaciones van a tener figuras o institutos o herramientas que permiten accionar de forma diferente frente a esta situación de emergencia, como el estado de guerra, la ley marcial, el estado de asamblea, el estado de sitio, las facultades extraordinarias, la suspensión de garantías, la suspensión del habeas corpus y los remedios innominados. Estas situaciones activan a lo que denominamos la doctrina del estado de necesidad. Nuestra Constitución expresamente se refiere a 2 situaciones de emergencia: a la guerra, equiparable con el ataque exterior, y a la conmoción interna. Pero de la interpretación armónica de la Constitución Nacional se reconocen otras 2 circunstancias. Una, la intervención federal, que la veremos en la próxima clase, y otra es la crisis económica, lo cual está establecido de forma implícita cuando el artículo 76 dice emergencia pública y cuando admite excepcionalmente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. También cuando con excepcionalidad autoriza en el artículo 99, inciso 3, a que el Poder Ejecutivo dicte decretos de necesidad y urgencia. Entonces, acá menciona la crisis económica. Sin embargo, estas circunstancias deben respetar una serie de pautas, es decir, estos institutos para resolver estos problemas deben respetar una serie de pautas. Porque la idea es que este estado de emergencia o de excepción proteja a la figura del Estado y además proteja a las personas más vulnerables. Entonces, estas limitaciones que debe cumplir el instituto que se establezca son, por ejemplo, que la emergencia debe ser emitida a través de una declaración formal, es decir, que tiene que haber una ley o un decreto que establezca que estamos en estado de emergencia o estado de excepción. Por otro lado, esta declaración debe poder ser sometida a control judicial, es decir, no necesariamente la tienen que controlar los jueces, pero que si los jueces la controlan, tendría que pasar el análisis de que la Constitución le permitió al Poder Ejecutivo o Legislativo sancionar esa situación de emergencia. También se deben expresar los motivos, en esta ley o decreto se deben expresar los motivos por los cuales se solicita el estado de emergencia, se decreta el estado de emergencia. También se tiene que indicar cuánto tiempo va a durar, es decir, va a dar o cantidad de días o poner una fecha máxima. Y tiene que indicar si es en toda la Argentina, si es en algunas ciudades o en algunas provincias. También tiene que poder ser revisado frente al reclamo de un particular que considere que se le están restringiendo derechos que no tienen nada que ver
con el establecimiento del estado de emergencia. No obstante, más allá de estos requisitos que tiene que cumplir, declarar estado de emergencia no da al Poder Ejecutivo, ni legislativo ni judicial, poderes superiores a lo que la Constitución le da a cada uno de ellos. Tampoco el estado de excepción o de emergencia suspende a la Constitución, no suspende la Constitución, que quede bien claro. Se suspenden algunos derechos o algunas garantías para garantizar que continúa adelante el Estado de Derecho y la forma de Estado de gobierno. Tampoco altera la división de poderes, mucho menos permite violar derechos. Y estos institutos, entonces, tenemos que decir que son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que una vez que terminó la emergencia o el periodo de tiempo que se estableció en esta ley o decreto, deja de estar vigente. Es decir, volvemos a la cotidianeidad. Entonces, como recién dijimos, la Constitución Nacional solo regula el estado de sitio para las situaciones de guerra y conmoción interna, las crisis económicas y la intervención federal.